primero es el agradecimiento a todas las compañeras y compañeros, ministras y ministros de Cultura, viceministros, que nos acompañan acá en este encuentro, a esta convocatoria, celebrando el 20 aniversario de este centro cultural. Qué cosa notable que nos encontramos y enseguida surge, emerge esta sensación de unión, de identidad cultural, de unión latinoamericana, americanista, esa sensación de lo profundo que tenemos en común, por nuestra historia en común, nuestra cultura en común, incluso religiosidades en común, y fundamentalmente la comprensión de la necesidad de la unidad continental americanista en pos de un destino común. Primero felicitar al Centro Cultural de la Cooperación, Floreal Gorini, 20 años. Para mí son 20 años de ejemplo. Nació en años convulsionados, en años difíciles, donde todo parecía imposible, y sin embargo, seguramente desde esas dificultades surgieron las fortalezas que tiene este centro cultural. Cuánta tarea tenemos en este mundo en crisis. Aparecen fenómenos que veníamos viendo, pero que se van profundizando de manera severa: el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad. Y ahí aparece para nosotros la cultura, o un concepto, por mejor decir, fundamental de la cultura, es trabajar en la diversidad, la hermandad latinoamericana y la diversidad cultural, que se expresa sin duda en esta mesa. Y ahí está sin duda nuestra fortaleza. Entonces, ver ahora, en este mundo que nos toca vivir, cuáles son los caminos que debemos recorrer en esa diversidad y cuáles son las acciones concretas que tenemos que desarrollar para seguir avanzando en la construcción de un mundo mejor y de un mundo más justo. La cultura tiene absoluta centralidad. Y es ahí donde se expresan de alguna manera todas las tensiones. Nos comprometemos a traducir las ideas en acciones concretas, en lograr materializar con acciones esas ideas, en trabajar por esta diversidad, por la inclusión y la participación de mujeres, de jóvenes, de niños, de nuestros pueblos, los indígenas, los grupos más vulnerables, ampliar voces. Y debemos darle una oportunidad a la extraordinaria potencia que tienen nuestras culturas. Muchas gracias. En el marco geopolítico global al cual tenemos que referirnos inevitablemente al hablar de nuestros países, Estados Unidos hace ya casi 20 años que empezó a desarrollar eso que se llaman las técnicas del poder blando. Y las técnicas del poder blando tienen que ver fundamentalmente con meterse en la batalla cultural. Para lo cual cuenta con, yo diría, casi un monopolio de los dispositivos de transmisión cultural. ¿Cuáles fueron las películas más vistas en el mundo? Las 20 más vistas son 20 películas hechas en los Estados Unidos. O sea, es un impulso arrollador y que en América Latina se refleja también. Estos son datos que nos obligan a pensar la importancia, no solamente de reconocer, como muy bien dijo Tristán, las culturas, pero ¿qué es lo que nos diferencia a nosotros? ¿Qué es lo que hace a América Latina algo único? Una unidad lingüística. Ahora, esto es un patrimonio único de este continente. Y por eso es que este continente es tan importante, es el más importante del mundo para Estados Unidos. Y por eso el ataque, y por eso la ofensiva, y por eso, digamos, este bombardeo mediático. Entonces, ahí tenemos un territorio de lucha. El problema es que tenemos nosotros que lidiar contra estos dispositivos de transmisión cultural que los maneja básicamente el imperio. Hoy en día más del 80% de las noticias que circulan en todo el mundo están
producidas por un cártel de 5 grandes conglomerados mediáticos. O sea, un control de los medios fenomenal, absolutamente extraordinario, que es muy difícil de neutralizar. Toda la conjunción de esta oligarquía mediática profundamente antidemocrática con un poder judicial profundamente antidemocrático es fatal para las democracias y se necesitan mutuamente, lo cual nos obliga entonces a repensar cómo dar esa batalla cultural en este nuevo contexto comunicacional dominado, como decía el ministro recién, por la informática y todos los desarrollos fenomenales del mundo actual. Bueno, muchas gracias. Bueno, creo que acá todos coincidimos en el análisis y en la mirada. No le tenemos que regalarle al mercado esa puja de los valores culturales. Sobre todo porque seguramente también estemos acá hablando de un Estado compensador de lo que las mayorías protegen e impulsan. El riesgo, el compromiso y la calidad adquieren necesariamente otro tinte cuando lo toman los servicios públicos. De hecho, ahí es cuando nosotros realmente le podemos disputar al capital el único valor que conoce, que es eso de producir consumo para generar dinero, produciendo arte, produciendo cultura y creando comunidades diversas, complejas, llenas de minorías en los que las mayorías no arrasen. Que tienen que dar cuenta de esta situación los gobiernos progresistas a través de las políticas culturales. Creo que la única manera que tenemos es el trabajo en comunidad, decirles que este tipo de encuentro y los 20 años de este centro nos llenan de entusiasmo y que creo que todos y todas que estamos acá estamos convencidos de que el territorio no es una ciudad ni es un lugar, sino que es emocional, que es un vínculo. Así que estamos muy felices de seguir extendiéndolo. Muchas gracias. Sobre algo que va más allá de la razón o del que todos vamos a estar de acuerdo con que las manifestaciones artísticas son un potencial del cambio y de la transformación, sino que además un debate que nos promueva saber, bueno, cómo vamos nosotros construyendo algo que no hicimos necesariamente en la primera década del siglo XXI, donde fue la expresión más grande de transformación que hemos tenido en la región, y que ahora tenemos la oportunidad de hacerlo con todos estos maravillosos gobiernos que nuevamente están en la acción. Y es justamente cómo tomar como política de Estado la transversalización para el cambio de la matriz cultural. De donde nace, de donde emerge, de donde se consolida, de donde nos permite encontrarnos. Es como el útero, es decir, es un nacimiento y en ese nacimiento, en ese lugar común, pues nacen cosas. Valoro más de esa primera década del siglo XXI. Es que por fin, esta nuestra América se atrevió a cambiar la geoeconomía. Y eso es lo que no nos perdonaron. Y vino una nueva forma de disciplinamiento que hasta ahora perdura, que es el disciplinamiento de la guerra judicial. Es que nos atrevimos a pensar que era posible otra forma de desarrollar, otra forma de país, otra forma de participar. Nos atrevimos a pensar que las libertades eran posibles más allá de una utopía o de la retórica que veníamos trayendo durante décadas desde las mayorías de los pueblos, porque estábamos trabajando en que la universalidad de los derechos te da libertades y que esas libertades tienen que ser intocables. La revolución de las conciencias viene desde un profundo cambio cultural, desde una reivindicación y generación de nuevos símbolos que te permitan creer que es posible, que suman en la autoestima de nuestros pueblos. Y ahí es donde entra el arte, las manifestaciones artísticas, la cultura como un ente general transformador. Porque no es solamente cómo nos alimentamos de ese arte que nos sensibiliza, sino cómo eso se transfiere a una calidad de vida y cómo eso se transfiere a no concebir la naturalización del fascismo y de la violencia como realmente nos quieren hacer creer ahora. La cultura es lo que nos separa de la fauna zoológica, es la cultura. Tenemos que aferrarnos a la cultura. Pero yo siento que a veces nosotros, como que estamos siempre iniciando algo nuevo. Vamos a utilizar la experiencia de la Red en Defensa de la Humanidad como un recurso. Una de las funciones de esta Red en Defensa de la Humanidad es precisamente esas verdades, esos argumentos, esos análisis, hacerlos circular, usar los medios comunitarios, usar los medios alternativos, usar la radio comunitaria, usar todas las páginas web que tiene gente joven, gente valiosa. Bueno, dar a conocer eso.
No hay amigo pequeño. Una radio comunitaria que esté en la Patagonia, si tiene un circuito de influencia, una radio universitaria, un medio digital, tenemos que articular todos esos núcleos de resistencia cultural para promover una acción humanizadora, como decía Gabriela, por el cambio de la matriz cultural, por humanizarnos, por salvarnos. La batalla cultural es una de las batallas principales, que la emancipación a través de la cultura es, digamos, imprescindible hoy, que la gente no sea manipulada, darle a la gente los instrumentos en términos de análisis de la realidad, del entorno, de todo ese cúmulo de informaciones falsas, de manipulación de las emociones, para que no sean manipulables, para que no sean arrastrados. Yo creo que es un momento que lo que está en juego es la capacidad de razonar de la gente. Un abrazo, gracias. El mundo al que estamos asistiendo, al que estamos viviendo, es de una complejidad enorme y las simplificaciones suelen ser fatales. No siempre la cultura ha tenido el lugar que merece. Y en ese sentido nosotros vemos como un espacio de mucha utilidad este encuentro, porque estamos conscientes de la importancia que tiene concertar entre nosotros acciones que nos pongan el camino de poder efectivamente enfrentar toda esa avalancha pseudocultural, toda esa avalancha de la industria hegemónica que suele ser subestimada. Comprender que estamos teniendo un momento nuevo, a un momento diferente, que tiene características particulares, sobre todo a partir del uso de las nuevas tecnologías y de las redes sociales en particular, es un primer paso, tomar conciencia. Fidel siempre hablaba, decía, revolución es sentido del momento histórico. Bueno, ¿qué momento estamos viviendo? Y por tanto, ¿qué respuestas serían las respuestas pertinentes para nosotros movernos frente a esos desafíos para encontrar respuestas a esas preguntas? Pero tenemos que pasar del diagnóstico a la propuesta y de la propuesta a la acción transformadora. El socialismo supone un cambio cultural, o es una nueva cultura o no es. Es la sustitución de aquella vieja cultura del individualismo y de la explotación por una cultura de la solidaridad, por una verdadera democracia y por un verdadero acceso a esas oportunidades que permiten vivir esa plenitud. Un abrazo fuerte. Esperamos estrechar nuestros contactos con Latinoamérica en todos los frentes posibles, entre los cuales debe destacar la cultura como fuerza motriz de la renovación social e intelectual, que ante la dimensión de los retos solo puede emprenderse de manera interconectada e incluyente. Nuestro destino es el de la patria grande, por la que lucharon Bolívar y Manuelita Sáenz, Francisco Morazán y Josefa Lastiri. Concluir expresando el pensamiento del sabio centroamericano José Cecilio del Valle: la América será desde hoy mi ocupación exclusiva. América de día cuando escriba, América de noche cuando piense. El estudio más digno de un americano es América. Reciban nuestro abrazo para todas y para todos y para todes. Gracias. Hermanos, hermanas, el Estado boliviano, a través del Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, rompe con la tradición, promoción y el apoyo a lo que se conoce como la altura cultural o la cultura como campo cultural artístico. Se está trabajando bajo un enfoque descolonizador, despatriarcalizador. Entiendo que este es un factor interno, mis hermanos, hermanas, porque sabemos que día tras día nuestras identidades, nuestras culturas se está desapareciéndose. Hay que ir trabajando, por ejemplo, en factor interno, la recuperación, la promoción, la protección de nuestras identidades, nuestros patrimonios culturales. La idea es recuperar esas identidades, esos valores ancestrales, esos pensamientos ancestrales que hoy estamos luchando para que Bolivia sea libre de discriminación y racismo. Y para que haya
ese libre discriminación y racismo, tiene que haber esa descolonización, la despatriarcalización. De lo contrario, no vamos a poder eliminar. Hay que ir trabajando de forma articulada, de forma coordinada de los diferentes estados a nivel Latinoamérica. Simplemente eso. Muchas gracias. Hayaya, Askia y Puquipan. Hoy la ofensiva neoliberal es, si cabe, quizás la más peligrosa hasta ahora vivida, pues está dirigida hacia el corazón mismo de nuestra identidad. La identidad que es la base donde se funda nuestro quehacer histórico propio, nuestra cultura y nuestra dignidad como pueblos libres. En primer lugar, la ofensiva está dirigida al control total de los contenidos informativos que recibimos y a partir de los cuales forjamos nuestras explicaciones del mundo, sobre todo en estos momentos en que la concentración y el poder real de los medios ha alcanzado proporciones inimaginables hasta hace pocos años. Es necesario contrarrestar la dictadura digital representada por las nuevas tecnologías de comunicación vía web, las que bajo la máscara de poner al alcance de todos y todas los medios de comunicación interpersonal y grupales, ocultan su ilimitado poder de direccionalidad de los contenidos de dicha comunicación, así como la hipervigilancia de todo cuanto se diga o se divulgue en ellas. Si queremos evitar que nuestros países se conviertan en masas amorfas, a merced de cualquier tendencia que al sistema le interese legitimar, debemos actuar con urgencia. Empezando por lo esencial, que es fortaleciendo y divulgando en primer lugar en cada uno de nuestros propios territorios todas y cada una de nuestras culturas particulares, hasta hacerlas verdadero patrimonio nacional. Pero esto solo produce impacto en el país al que pertenece cada una de esas expresiones. Creemos que esto podría cambiar si acordamos declarar y reconocer como tales todos los bienes culturales de cada uno de nuestros países como patrimonios de nuestra América, no patrimonio cultural de la humanidad, patrimonio primero de nuestra América. Somos muy parecidos, somos parte de la mesma experiência histórica do colonialismo europeu, de la esclavitud. Hacemos parte de um mesmo momento histórico e está havendo cambio no mundo. A globalização está com problemas estruturais. O capitalismo tem dificuldade de resolver seus problemas. Evidentemente, os centros do capitalismo estão fagocitando a riqueza dos países, destruindo nações para se apropriar das riquezas naturais. E parece que essa história recente apunta que é necessário ter duas coisas para sobreviver: uma coesão social, que a questão nacional tenha força, e ter exército, ter capacidade militar de enfrentar. A cultura é uma parte do conceito de uma nação e tem que ter seus vínculos profundos com o projeto político. Tudo se resume a valores, visão de mundo, sensibilidade. A batalha política não ganharemos sem construir uma visão de mundo, uma sensibilidade e uma compreensão da sociedade que não seja a egoísta, a que se submete ao reino do capital e da mercancía. Gracias. Lo que hemos abordado acá es el desafío de este presente, desde nuestra memoria, desde nuestra historia. Y lo que sabemos absolutamente todos y todas nosotras, que la realidad se puede transformar y que esa es nuestra obligación, transformar la realidad, transformarla con hechos, con acciones concretas. Cuando en el gobierno de Cristina juntamos a conversar y veíamos todos nuestros niños, todas nuestras niñas se formaban viendo en aquel año 7 señales de televisión. Los 7 canales de televisión diseñados, construidos, producidos en los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Y cuál fue la gran maravilla? La voluntad política de Cristina, crear un canal para nuestros niños, que lo hagan los argentinos, las argentinas, maestras fundamentalmente. Si comparábamos los presupuestos, 0,001% de cualquiera de esos canales. Y sin embargo, la gran maravilla, al año de que Paca Paca
sale al aire, supera en audiencia a todos esos canales, queda número 1. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que tenemos que hacer nosotros, con acciones concretas, con organización y con unidad, avanzar por una cultura que sea nacional, diversa, popular, latinoamericana, de nuestra América, y por eso, una vez más, agradecimiento al Centro Cultural, que en estos 20 años ha librado estas batallas y estoy seguro que lo va a seguir haciendo. Muchísimas gracias a todos y a todas. Quiero hablar un poco de la cultura que nos impulsa, un anhelo, además, y una necesidad suprema, es la paz total. Y la otra es convertir a Colombia en una potencia de la vida. Uno de los ejes es una cultura de paz. Es imprescindible construir una cultura de paz. La paz también tiene que ser un estado cultural, una manera de ser, y que no tenga que ver solo con Colombia, sino la paz de la región, la paz del mundo también. Trabajar por la cohesión cultural de América Latina y el Caribe, por la cohesión cultural también de Iberoamérica, nos parece fundamental, ¿no? De manera que aunque cambien los vientos, nos mantengamos unidos y nos mantengamos unidas en la cultura y en las artes. Vamos a crear también un eje que se llama memoria, que en este momento hay que ponerle el énfasis en la memoria histórica, porque solo comprendiendo lo que nos ha pasado podemos superarlo. Ustedes y nosotros y nosotras somos hermanos y hermanas. Un saludo y muchas gracias. El año que viene se cumplen 200 años de la doctrina Monroe. Entonces yo creo que ese bicentenario de la doctrina Monroe tendría que ser un telón de fondo que sirva para enmarcar muchas de las actividades que vamos a hacer. Porque si hablamos de la colonialidad y la necesidad de descolonizar este continente, no solamente en términos económicos, sino políticos y culturales, porque la colonización cultural es un componente fundamental que caracteriza desgraciadamente hoy a nuestros países. Bueno, los 200 años de la doctrina Monroe me parece que nos ubican en una situación o ante una coyuntura excepcionalmente importante. ¿Cuáles son los instrumentos y los dispositivos mediante los cuales se ejerce este colonialismo cultural? Esto nos lleva de lleno a estudiar la problemática de los medios de comunicación, tanto los tradicionales como las redes sociales, ¿no es cierto?, que son de una importancia fundamental. Y cómo podemos empezar a elaborar una contraofensiva, cómo nos defendemos de eso, ¿verdad? O sea, hay una cultura universal que se ha gestado y que es funcional a la dominación imperialista y a la dominación de los sectores oligárquicos, las burguesías nacionales en América Latina. Creo que habría que promover la circulación y el intercambio de la producción artística e intelectual de nuestros países. Creo que habría que avanzar más en establecer mecanismos de colaboración. Tenemos que avanzar en la digitalización y favorecer la libre circulación de algunas revistas que son revistas de cobertura latinoamericana y que se conocen muy poco. No estamos promoviendo toda la inmensa riqueza que tenemos realmente a mano en la Internet. Encontrar algunos comunes denominadores que permitan que estos ministerios de cultura desarrollen un programa de trabajo que tenga un grado de homogeneidad para enfrentar a problemas muy concretos que tenemos, porque los problemas son muy comunes, ¿no? Es el arrasamiento de las identidades latinoamericanas y tenemos que intensificar ese esfuerzo y poder enfrentar a este peligro muy grande de que nuestras sociedades se conviertan simplemente en entidades amorfas sin identidad nacional. Necesitamos hacer una concertación. Gracias. La idea de los mundos posibles es de las personas que habitamos este mundo. Y tenemos que lograr generar que haya ahí una pulsión de vida de otro tipo de mundos posibles, y ahí sí tiene que estar la política pública, fomentando esa creatividad que nos permita la necesidad de otros mundos y haciendo esos mundos posibles. Hablamos mucho sobre el pensamiento crítico, y a mí me gustaría que pensáramos un poco sobre la sensibilidad crítica. ¿Cómo habitamos
esos mundos teóricos posibles? ¿Cuál es la sensibilidad crítica que nos hace sentir al otro, a la otra? Vamos a resolver primero dónde estamos perdidos y después construir el mapa. Y para eso hay una parte que no es teórica, que es de sensibilidad. O sea, ¿qué le pasa a las personas? ¿Qué necesitan encontrar? ¿Y qué lugares no encuentran de expresión? ¿Y qué lugares nosotros como política pública no encontramos de escucha a esas sensibilidades para realmente construir una emancipación y una libertad, pero de todos y de todas? Porque en realidad, si no, estamos ejerciendo de algún modo lo mismo que queremos cambiar. Yo quiero una emancipación y una libertad verdadera de todas, todes y todos les latinoamericanos y si molesta el lenguaje, que moleste el lenguaje. Porque el lenguaje nos define. La manera en que tenemos que pensarnos no es en la de ser los más fuertes. Sobre todo aparte porque ahí hay fortalezas en donde probablemente no logremos nunca ganar. Creo que lo que tenemos que buscar no es ser más fuertes, sino ser mejores. Y muchas gracias. Hay reformas que son profundamente revolucionarias y hay revoluciones que son profundamente transformadoras. Y en ese sentido, el tema de la concepción de la institucionalidad desde la cultura tiene que ser transformado, iniciando por un tema fundamental que es la división del trabajo. No podemos seguir defendiendo una división del trabajo que es absolutamente excluyente y discriminadora con el sector de las artes. ¿Cómo estamos enfrentando desde los estados esa necesidad de transformar la relación laboral del trabajador de la cultura? Porque desde ahí nace también un tema de autonomía. Y lo que necesitamos es justamente tener cada vez más gestores culturales autónomos, porque eso da independencia y da mayor independencia de la creatividad. Cuando nosotros hablamos de esta transformación de la institucionalidad, quiere decir que sí, es importante, pero que no es suficiente. Que no podemos seguir buscando reformas a lo establecido, sino buscar transformaciones a lo que no funciona. Y es el sistema lo que no funciona. Y yo creo que la pandemia generó una serie de plataformas digitales y de alternativas de comunicación, y ahí está el anclaje que deberíamos hacer. No solamente ya son los canales que nosotros reconocemos como el otro cara informativa, sino plataformas digitales de comunicación de las y los jóvenes, de las nuevas generaciones, que están también generando mucho producto. Pongámoslo en algún lado al alcance de todas y todos. Conozcámonos a través de esa nueva comunicación digital. Me parece que también deberíamos compartir las experiencias de la reivindicación de la memoria. ¿Por qué es importante trabajar sobre la memoria? Porque la memoria nos trae símbolos y los símbolos traen identidad. Y es a través de la identidad que podemos ir reconstruyendo una nueva identidad política que recoja la vanguardia de estos tiempos. La memoria como construcción de la vanguardia y como principal herramienta de nueva organización de nuestros pueblos. Monroe se adelantó a decretar para los tiempos, para el futuro, para siempre, su doctrina que era América para los Estados Unidos, más allá del eufemismo de América para los americanos. Antes de que nosotros nos liberemos del Imperio Español, del colonialismo español, ellos ya se posicionaban. Por lo tanto, hay que marcar, creo, esa determinación imperial junto con la determinación de los pueblos del continente de unirse, inclusive en el plano militar y armado, como se hizo en las guerras de independencia, y triunfar. Las dificultades de la unidad continental o de la unidad en cada uno de nuestros frentes amplios, en cada uno de los países, también existe, y de lo que se trata es de no hacerle caso a las lamentaciones por esas dificultades, sino privilegiar la imperiosa necesidad de la unidad y ser conscientes de que hay que transitar por esos caminos. Yo sí creo que tenemos que trabajar muy duro por consolidar circuitos de legitimación latinoamericanos, caribeños, circuitos de legitimación al margen de los premios, de los circuitos estos del mercado. Yo creo que hay que hacer lo posible por crear foros de análisis colectivo. Podemos usar el método online. A mí me parece que hay que hacer lo imposible por ejercitar el pensamiento. El más importante instrumento de dominación del imperialismo es la globalización cultural. Aquí todo se juega: identidad nacional, justicia social, revolución, todo se juega. Tenemos que hacer manifiestos de emancipación cultural
breves, tenemos que lograr que los valores de nuestras culturas no sean convertidos en mercancías, evitar por todos los medios enfrentarnos a la gente valiosa, a la gente que está seducida por esta oleada colonizadora global. Y la idea de la verdad y la posverdad y reivindicar la memoria. Yo creo que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo por darle vida a esos circuitos, aprovechar los espacios institucionales. Creo que podemos hacer un esfuerzo y armar nuestra propia Operación Triunfo, armar un circuito nuestro para dar a conocer que si nosotros nos proponemos podemos hacer el mayor mercado del arte de este mundo. Yo creo que nosotros le pudiéramos proponer a la CELAC, al ALBA, la creación de determinados espacios institucionales para el reconocimiento de ese patrimonio. Se pueden hacer grandes cosas sin necesidad de tantos recursos. Materializar iniciativas de este tipo para dar a conocer lo mejor de la cultura de nuestros países, que están invisibilizados por el mercado, por el megamercado o sea, nosotros tenemos que promover eso que le llaman las industrias culturales de otra manera, que es una cosa mucho más profunda, mucho más alcance. Pero esta microacción, esta conspiración, este trabajo de guerrilla, digamos, cultural, yo creo que puede ser muy efectivo si nosotros nos lo proponemos. Gracias. La palabra del PRI. Creo que é o tema central que estamos falando, é como construir uma coesão cultural da América Latina, como dar visibilidade, como fortalecer a ideia do subcontinente latino-americano como uma unidade de ação cultural, política e de construção de cooperação entre nossos países. É fundamental consolidar a ideia da cultura como uma dimensão da condição humana, uma dimensão. E é um território muito vasto. As artes, os valores, as tecnologias, as sensibilidades, a compreensão do mundo, a religiosidade. Esse território é um território de confronto, de enfrentamento, toda a complexidade da humanidade está projetada nessa dimensão. A cultura tem que estar presente na construção de nossas democracias, de nossas vidas cotidianas, de la qualidade de vida de todas as pessoas. Essa é uma dimensão muito difícil, pero quando tu põe em marcha e a sociedade compreende, funciona maravilhosamente como um reforço, não somente da estrutura cultural e do processo de desenvolvimento cultural, mas também como qualificação da sociedade em todos os níveis. Então, creio que é necessário construir um projeto de cooperação. Então, são projetos que têm uma certa globalidade que não podemos perder de vista essa complexidade que todo avanço vai exigir de nós outros. Muchas gracias. Visto lo convulsionados que están los países hegemónicos, incluido el amo imperial hoy, pareciera que nuestra América, con sus miles de problemas históricos a cuestas, representa en este momento casi que un oasis, un lugar privilegiado para vivir. Quizás esta ocasión pueda ser muy favorable para que, ocupada la atención del enemigo en otros objetivos, podamos avanzar más rápidamente en la solución de algunos de los principales problemas que aquejan a nuestras sociedades. Y sobre todo, avanzar mucho más en la articulación de nuestros esfuerzos para lograr soluciones conjuntas a problemas comunes. Acuérdense que en esa década dorada de la que estuvimos hablando ayer, los procesos de integración se fueron dando muy rápidamente y muy intensamente entre la mayoría de nuestros países que coincidían en una misma visión geopolítica de nuestra América y del papel que ella tenía que representar en el mundo. Ahora tenemos que aprovechar que de nuevo se está recuperando esa iniciativa de trabajar mancomunadamente. Y para esto no hay tiempo que perder. Nuestra América está obligada a trabajar conjuntamente y a asumir un papel determinante en la batalla cultural que los países del llamado tercer mundo
estamos obligados a librar para firmar de una vez por todas nuestra definitiva emancipación. Bueno, muchas gracias. Es importante la batalla cultural porque nos están imponiendo a través de los medios de comunicación, de sus aparatos ideológicos y el estilo de vida que al final nos imponen a la realidad de los diferentes países de Latinoamérica que vivimos. El capitalismo está dejando que los países desarrollados piensen por nosotros y no nos impongan su cultura porque nos está destruyendo nuestra identidad. Y esto está convirtiendo en una mercancía, en un objeto que se vende y se comercializa la cultura en un medio para destrozar nuestra identidad, nuestros principios, nuestros valores ancestrales. Por eso, cuando hablamos de descolonización, la despatriarcación en Bolivia, hablamos de un proceso de desmontar esos modelos de colonización, de imposición y retomar nuestros principios de vida, volver nuestro camino de construir nuestra propia identidad cultural que se tenía esa potencialidad de las naciones pueblos indígenas. Y cuando hablamos de vivir bien, estamos hablando de la cultura de la vida, de esa cultura de la armonía, de nuestra naturaleza, de nuestra Pachamama, de nuestra Madre Tierra. El ser humano debe ser primero antes que los valores económicos. Los países comprometidos debemos hacer esa cohesión cultural, debemos hacer ese manifiesto, esa unidad para poder hacer la lucha cultural a nivel del Aviala. Simplemente eso quiero decir. Muchas gracias, Unjayaya. Nosotras entendemos que la refundación debe de estar basada en la revitalización de las identidades culturales de nuestros pueblos, particularmente volver a las profundas raíces culturales e históricas de nuestras naciones para lograr no el desarrollo en sí, sino el buen vivir. Este concepto que cuestiona justamente esos criterios según los cuales las culturas de nuestros pueblos deban o puedan convertirse en una mercancía más. Debemos además consensuar normativas en nuestros países que garanticen que nuestras artistas, nuestros creadores y gestores culturales tengan mecanismos de comunicación, pero además mecanismos para tener una vida digna. El trabajo cooperativo, la integralidad y la diversidad cultural deben garantizarse por medio de estas normativas que hoy en día estamos generando y además creando en todas nuestras naciones. Es importante que desde aquí, desde esta mesa, luchemos contra esa globalización neoliberal y que la cultura que debemos globalizar no sea más un obstáculo para la humanización. Decir finalmente que debemos rescatar la memoria para que no seamos incorregiblemente reaccionarios. Muchas gracias. Terminamos entonces con el público, con ustedes, con nuestras investigadoras, investigadores, militantes, luchadores, intelectuales, luchadoras. Muchísimas gracias a todas y todos.